era receptor y no emisor porque cuando miraba al sol se lastimaba los ojos. Ay, a mí me pasa lo mismo. Y también acertó en explicar que un objeto recibe luz del ambiente y la dispersa en todas direcciones. En ausencia de obstáculos, esta luz dispersada llega hasta el ojo que así percibe el objeto. Y es por eso que si no hay luz, los objetos no se ven. Obvio. Alhazen también investigó la reflexión y la refracción sobre superficies curvas, el arco iris, también la cámara oscura. Un espejo cóncavo, esférico, de gran radio y pequeña abertura, refleja los rayos incidentes y los concentra hacia un punto focal. Dependiendo de si el objeto reflejado está más allá del radio de curvatura del espejo, en el radio o entre el radio y el punto focal, el tamaño de la imagen reflejada es menor, igual o mayor al tamaño real, respectivamente, y está invertida. Si en cambio el objeto se encuentra entre el punto focal y el espejo, se ve una imagen virtual y mayor al tamaño real ubicada del otro lado del espejo. ¿Anotaste? Sí. Cuéntale de las lentes. Sí. Anotate esta, que con esta los matás. Un espejo funciona por reflexión. Las lentes funcionan por refracción. Las lentes convexas, por ejemplo, convergen los rayos provenientes de un objeto hacia el ojo del observador. Y la proyección de estos rayos genera una imagen virtual ampliada del objeto. Sí, Alhazen observó mucho. Pero sin números claros esto no pasa de una charla de café. Sí, muy bien. Bueno, es que es ahí donde aparece Descartes. ¿Quién? Te lo deletreo. D-E-S-C-A-R-T-E-S. Se pronuncia Descartes, es francés. Qué abundancia de letras. Y primer mundo. Descartes dio expresión matemática a la técnica de construcción de espejos y lentes. Se empezaron a producir instrumentos ópticos cada vez más precisos y más variados. El principio del funcionamiento del espejo cóncavo se utilizó en el desarrollo de los radares y de las antenas emisoras y receptoras que tienen sus receptores ubicados en el punto focal, donde se concentran las ondas reflejadas en la pantalla. Si lo dijo Descartes, no lo descartes. Anda a contarle ese chiste a la chica. A las mujeres nos cautivan los hombres con sentido del humor. Lo trajo usted. ¡Déjame en paz! Mira, Tomás, la verdad prefiero no decirte nada del Renacimiento, porque si te tengo que decir, vamos a estar 10 días. Bueno, no hay que ser tan extremista tampoco. Podríamos mencionar, aunque sea a Kepler, a Leonardo, a Galileo Galilei. ¿Que mencionar nombres así como así? ¿Sin contexto? ¿Sin nada? Podríamos decir que estos hombres generaron una revolución científica con un énfasis en la experimentación. Que relaciona la investigación con la observación y la prueba empírica. ¿Y qué? Y ya lo dije. Y bueno. Y ya está. Perdón, no sé qué pasó, pero pasó con la velocidad de la luz. Sí, mejor volvamos a la luz. Isaac Newton llega en el siglo XVII con las leyes de gravitación universal y el movimiento de los cuerpos. En su afán por interpretar el universo, Newton ensaya una explicación para la naturaleza de la luz. Él decía que la luz está formada por pequeñas partículas de materia, pequeños corpúsculos. En la teoría corpuscular. En esa misma época, el astrónomo, físico y matemático holandés Christian Huygens propuso que la luz era un fenómeno oscilante que para propagarse necesitaba del éter, una especie de fluido impalpable que todo lo llena, incluso el vacío, donde la luz también se propaga. Entre estas dos alternativas, prevaleció la teoría corpuscular, sustentada por el enorme prestigio de Newton. De acuerdo con las leyes de la mecánica clásica, la luz viaja en línea recta porque, según la ley de inercia, así es como se mueve toda partícula libre. Y la reflexión ocurre
porque las partículas rebotan al colisionar contra espejos y otras superficies reflejantes, tal como lo enuncia el principio de acción y reacción. Newton explicó el fenómeno de refracción suponiendo que la velocidad de las partículas de luz cambiaba bruscamente al pasar de un medio menos denso a otro más denso. De acuerdo con este enfoque, la intensidad de la luz dependía de la cantidad de partículas que atravesaban una superficie determinada por unidad de tiempo. Y que el color de la luz dependía del tamaño de las partículas que la componían. Las rojas eran las más grandes y las azules las más pequeñas. Bueno, perfecto. La primera parte de la conferencia ya está. Ahora bien. Se olvidan de algo. Que Newton experimentó la descomposición de la luz. Al hacer pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma, observó que por el efecto de la refracción la luz blanca se descomponía en 7 colores. Por lo tanto, dedujo que la luz blanca es una composición de 7 colores, que al pasar de un medio al otro, la velocidad de las partículas de cada color se modifica de manera desigual. Entonces, cada color se desvía con un ángulo de refracción diferente, y por eso se separan. Siento que se me escapa. ¿La chica? No, el concepto de la luz, la historia de la ciencia, el tiempo, la vida. La chica también. Tengo que impresionarla, tíreme más data. Que obviamente de Newton sabe todo. ¿Por qué no le hablamos de Thomas Young? Ahí está, hablemosle de Thomas Young. Thomas Young, el joven. Bueno, el inglés, Thomas Young, es el que realiza el experimento de las 2 rendijas. Young hizo pasar un haz de luz por 2 ranuras muy estrechas, creando así 2 haces que se podían proyectar sobre una pantalla. Antes que Young, Fraunhofer explicó que si la luz pasaba por una sola ranura, el rayo proyectado a través de ella se transformaba en un haz de rayos que iluminaba una pantalla en ciertas zonas alternadas con oscuridad, formando un espectro de difracción. Este espectro presenta iluminación con más intensidad en el centro, se extiende a ambos lados perpendicularmente a la ranura y va atenuándose hacia las líneas más lejanas, hasta extinguirse. La zona central de la pantalla, en la que coincidían los 2 haces, presentaba zonas iluminadas y zonas oscuras. Pero si la luz era una partícula como decía Newton, esa zona, al ser golpeada por el doble de partículas, ¿no debería estar iluminada por el doble de intensidad? Justamente, no tenía sentido. Fue ahí que se dieron cuenta que la luz era una onda. Al atravesar las 2 rendijas, la luz se convierte en 2 frentes de onda que interactúan entre sí, tal como lo explicaba la teoría ondulatoria de Huygens. En las zonas en las que coinciden las crestas de las ondas, se da una suma o interferencia constructiva y se ilumina la pantalla con más intensidad que si lo hiciera un solo haz de luz. Y en las zonas en las que la cresta de una onda coincide con el valle de otra, se produce una interferencia destructiva o resta que deja esa zona de la pantalla a oscuras. Entonces el experimento de Young le sacó el invicto a Newton. Muy bien, pero aún faltaba resolver el enigma de qué era este éter que justificaba la propagación de la luz en el vacío. El físico y químico inglés Michael Faraday descubrió que las cargas en movimiento generan un campo magnético variable. Esta variación magnética crea una nueva variación del campo eléctrico y así sucesivamente. El escocés James Clerk Maxwell estudió y comprobó la forma en la que ambos campos se propagan juntos. Introdujo el concepto de onda electromagnética y anticipó que la velocidad